voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Que lo pongan en el televisor. Ay, ya ves, no sé, pues. Saludamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos y de cualquier denominación religiosa. Saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Mis amados hermanos, así empezamos el programa de la Voz de la Reforma, que viene con un mensaje de amonestación, de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy, antes que se acabe el tiempo de la gracia. Mis apreciados hermanos televidentes, vivimos ya en el tiempo del fin. Nos queda a usted y a mí y a todos un trabajo que realizar. Hay que enderezar los caminos del Señor. Hay que poner todo en orden. Hay que derribar todas las falsas doctrinas que son los monumentos que ha levantado Satanás. Mis amados hermanos, en contra de la verdad. Hoy Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad aunque los cielos se vengan abajo. Es momento, Señor, de romper las cadenas que atan a nuestro pueblo en todas estas sectas religiosas que existen en la cristiandad de ahora.
hay que abrir los ojos de los ciegos, hay que preparar un pueblo apercibido para la segunda venida de Cristo. Hay que desechar toda doctrina, toda enseñanza que no tenga sustento bíblico. No ha existido una reforma desde la Edad Media hasta ahora, pues la Biblia profetiza otra reforma final para, Señor, preparar un pueblo, una iglesia apercibida para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Se llama realizar una gran reforma final. Para ello, mis amados hermanos, Dios necesita hombres valientes que digan la verdad, aunque los cielos se vengan abajo. Basta ya de mentiras, basta ya de que se explote a nuestro pueblo, basta ya de engaños. Solo nos queda un camino, que es el camino de la reforma. No hay otro camino. Las falsas doctrinas que existen hoy en día en las denominaciones religiosas hacen que se levante una reforma final, mis amados hermanos. La explotación que existe hoy en día a nuestro pueblo por los llamados pastores, reverendos, élderes, Señor, pastores o cualquier otro nombre que se hayan colocado y hayan enseñado falsas doctrinas, mis amados hermanos, como el rapto, la segunda venida después del rapto. Imagínense, eso no habla la Biblia. Señor pastor, metodista, bautista, pentecostés, testigos de Jehová, mormón, adventista, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial. Señor, eso es lo que creen estas denominaciones religiosas enseñadas por sus pastores. Son falsas doctrinas que los pastores han llevado a la cristiandad, mis amados hermanos, a la apostasía, como se encuentran ahora. Urge una reforma final. Urge preparar un pueblo apercibido, mis queridos hermanos televidentes de todas las denominaciones. Para ello, Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad, aunque los cielos se vengan abajo. Mis amados hermanos, hoy en día se está cumpliendo la profecía del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 11, dice la profecía bien claro que aparecerá otra bestia. Vi subir de la tierra, dice la Biblia, otra bestia que tenía 2 cuernos, pero parecía cordero, pero hablaba como dragón. Mis amados hermanos, esta profecía representa a las iglesias evangélicas que parecen cordero, pero que verdaderamente hablan. Señor, es el dragón que habla por medio de ellos. Vemos nosotros, la Biblia lo profetiza claramente, parecen corderos. La Biblia profetiza la aparición de diferentes denominaciones religiosas que lo llama la segunda bestia, que tiene 2 cuernos, que habla como, parece cordero, pero habla como dragón. Verdaderamente parece cordero, pero no es cordero, mi amado hermano. Parece cordero porque se viste como cordero. Habla de la Biblia, carga su Biblia, dice que cree en Dios y te dice, hermana, vengo a predicarte la palabra de Dios. Sin embargo, cuando abre su boca para hablar, no es el cordero que habíamos pensado, es nada menos que el dragón. Por eso sus doctrinas lo tenemos nosotros
Ahí está. Por eso hablan del rapto. Por eso hablan del diezmo. Por eso hablan de las ofrendas. Por eso hablan del blanco, las donaciones, las recolecciones, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, la marcha del dólar, pedir una onza de oro a cada hermano y la venta de escobas bendecidas por el pastor. Y lo último, Señor, las cooperativas que están en estas denominaciones religiosas como las que hemos pasado las semanas pasadas, y como el pastor se han fugado al extranjero llevándose el dinero del pueblo de la iglesia. Mis amados hermanos, pues así la Biblia menciona que iba a aparecer una bestia, una segunda bestia, que parece cordero, pero que habla como dragón. Estos señores parecen cordero, se visten como cordero, se ponen corbata, una camisa blanca, se ponen saco y corbata, Señor, y salen al púlpito. Pero desde el púlpito ya no va a ser el cordero que se había pensado. Comienza a hablar nada menos que el dragón por medio de estos señores. Por eso rechazan la ley de Dios. Por eso rechazan el sábado, que es el día de adoración verdadero que te habla las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso tienen doctrinas falsas. Por eso te hablan de pastoras, mis amados hermanos. Ahí lo tenemos, a las mujeres como pastoras, maquilladas, pintadas los ojos, los labios, las uñas, vestidos indecorosamente. Señor, ¿quiénes enseñan esto? Estos señores que vienen bien a la corbata, bien a la camisa blanca, parecen corderos pues, pero te hablan como dragón. Ahí lo tienes, mi amado hermano. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 es necesario darlo lectura. Capítulo 13, versículo 11 nos dice de la siguiente manera, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Gloria al Señor, ahí lo tienes. Parece cordero, pero hablaba como dragón. La profecía menciona, mis amados hermanos, la aparición de otra bestia. Primero habla de una primera bestia. Esa primera bestia representa a la Iglesia Católica Romana. Vez tras vez ya lo hemos anunciado. Pero esta segunda bestia representa a todas las iglesias evangélicas que parece cordero, pero que te habla como dragón. Cuando habla, habla como dragón. Vestido como cordero, pero habla como dragón. Cuando se pone en el púlpito, es el dragón que va a comenzar a hablar. No solamente enseña a abolir la ley, no solamente enseña a que no se debe guardar la ley, él no lo guarda, también enseña a la iglesia, que es la esposa de Cristo, enseña a irse contra la ley de Dios, diciendo que los cristianos no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Es increíble lo que estas iglesias están enseñando a través de sus pastores, de sus reverendos. Mis amados hermanos, por eso es que la voz de la Reforma viene con un mensaje poderoso de reprensión, de exhortación y de reprensión a todos los pastores y reverendos de todas las denominaciones religiosas, porque no son cordero, por eso hablan contra la ley de Dios, por eso hablan contra el sábado y guardan otro día, enseñan a guardar lo que la Biblia no dice, no está en las Escrituras,
ni siquiera la palabra domingo. Los apóstoles nunca han conocido esa palabra. La palabra domingo no aparece escrito en la Biblia. Refiriéndose a ese día, los apóstoles hablaron diciendo primer día de la semana. Por eso, mi amado hermano querido, este cordero, que parece cordero, pero empieza a hablar como dragón, está en su doctrina. ¿Cómo es el hablar como dragón? Está en sus folletos, está en sus enseñanzas. Cuando ellos enseñan, cuando ellos predican, comienzan a hablar no lo que es de Dios, sino lo que es del dragón. Y casi el 100% de su doctrina de estas iglesias evangélicas son totalmente falsas, mis queridos hermanos televidentes, católicos y evangélicos, para que ustedes conozcan la verdad. Por eso, mi apreciado hermano, tenemos nosotros el rechazo a la ley, la doctrina de las pastoras en todas estas denominaciones religiosas. La Biblia prohíbe, los apóstoles prohíben que una mujer dirija la congregación, controle la congregación, administre la congregación e enseñe en la congregación. La Biblia, en el libro de los Efesios, Primera de Timoteo, así lo menciona. Está totalmente prohibido que una mujer enseñe a la congregación. Pero como estos pastores y estas iglesias está profetizado como cordero, pero cuando habla como dragón. Eso es lo que habla. Pastoras en la iglesia. Tenemos nosotros falsas doctrinas, como el caso del rapto, ¿no? Diferentes doctrinas falsas que tenemos en las congregaciones evangélicas. La ley de Dios. ¿Por qué tiene que ser desechada la ley de Dios, mis amados hermanos? Siendo que la ley de Dios, ellos dicen que la ley de Dios o los 10 mandamientos, que es lo mismo, o el testimonio o el decálogo, es lo mismo, se refiere a lo mismo. La ley de Dios, dicen ellos que la ley de Dios fue solo para los judíos. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿el no matar es solo para los judíos? ¿Se adapta solo para los judíos? ¿No cometer adulterio se adapta solo para los judíos? ¿Cree usted que no cometerás adulterio, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, solo es para los judíos? ¿No será también para los gentiles? La Biblia dice que Dios es Dios también de los gentiles, no solo es Dios de los judíos. Eso lo dice el libro de Romanos, bien claro lo menciona. Lo vamos a dar lectura, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Romanos 3:29. La palabra escrita dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. Ahí lo tienes. ¿Es Dios solo Dios de los judíos? Oh, señor pastor, no puedes enseñar diciendo que la ley de Dios es solo para los judíos. ¿Es solo Dios para los judíos? Dice el Romanos capítulo 3. ¿No es también de los gentiles? ¿No cometerás adulterio? ¿Es solo para los judíos? Amén. ¿No será también para los gentiles? Amén, sí, Señor. Mis amados hermanos, ¿no honra a tu padre y a tu madre solo será para los judíos? ¿No será también para los gentiles? ¿No matarás será solo para los judíos? ¿No será también para los gentiles? Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No será solo para los judíos? ¿No será también para los gentiles? Ciertamente para los gentiles también lo es. Por eso, mi apreciado hermano, la ley de Dios es una ley eminentemente moral.
quiero que escuches estas palabras. La ley de Dios es una ley eminentemente moral, espiritual. Tiene su origen en la misma mente de Dios. Imagínate, tan grande es la ley de Dios. Tiene su origen en la misma mente de Dios. Es en la misma naturaleza de Dios. Por esta razón, mi apreciado hermano, la ley de Dios es como Dios mismo. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Está en Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 17. Hay iglesias que aceptan la ley de Dios. La gran mayoría rechaza la ley de Dios, pero la ley de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 20 del verso 3 al verso 17. Mis amados hermanos, hay algunas iglesias que dicen que creen en la ley de Dios o aceptan, dicen ellos, la ley de Dios, pero no es esa que tienen la ley de Dios, es otra ley. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene una ley, y esa ley, mi apreciado hermano, no es la ley de Dios. Esa ley lo tiene nuestros hermanos católicos en su catecismo. Ahí lo vamos a ver, vamos a verlo, esta ley. Aquí está en su catecismo. En este catecismo tienen la Iglesia Católica Romana su ley. Pero su ley, mi apreciado hermano, no es lo mismo que la ley de Dios. Vamos a verlo. Dice la ley de la Iglesia Católica Romana que la Iglesia Católica Romana lo cambia, no, lo cambió el año 321 y se encuentra, no en la Biblia por si acaso. Esta ley que te voy a dar lectura es la ley de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que es la ley de Dios, pero por si acaso, esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es otra. La ley de Dios dice así, mi apreciado hermano: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es los 10 mandamientos de Dios. Pero la Iglesia Católica tiene otra ley, lo que te estaba hablando, mi querido hermano, muy parecido a la verdadera ley, muy parecido, pero no es igual. Y esto es lo que tienes que darte cuenta, hermano católico. Por eso esta ley que ahorita te voy a dar lectura, no se encuentra en la Biblia, se encuentra en el catecismo. Aquí, en este libro se encuentra, porque es diferente. Alguien se puede llamar José Luis y el otro se puede llamar Luis José. No es lo mismo. Por lo tanto, aquí hay modificaciones que ya usted lo va a ver. Nos vamos a un corte comercial y luego lo vamos a dar lectura. Los mandamientos de la Iglesia Católica Romana, no de Dios, sino de la Iglesia Católica Romana. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente de retorno después del corte comercial. Estamos hablando acerca de la ley de Dios, esta ley divina que consta de 10 artículos. Se le llama los 10 mandamientos. Se le llama decálogo porque comprende, como vuelvo a repetir, de 10 artículos. También se le llama el testimonio de Dios. Se le llama así porque es el único documento que da testimonio de la existencia de Dios. Si hay algún documento que estuvo de Dios, de parte de Dios con los hombres, fue la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Estas tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, es el testimonio de que alguien lo hizo, esas tablas de piedra grabadas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Si existe un documento que Dios mismo escribió, son los 10 mandamientos. No existe otro documento escrito por Dios mismo, sino la ley de Dios, o los 10 mandamientos, o llamado también el decálogo, o llamado también el testimonio. Vuelvo a repetir la palabra testimonio, la ley de Dios, dado en las tablas de piedra, escrito por Dios mismo, da testimonio de la existencia de un ser que hizo esa ley. Por eso, mis amados hermanos, ya te he leído los 10 mandamientos que recibió Moisés, el siervo de Dios, dado por Dios mismo. Pero el cristianismo de hoy, vemos que los católicos tienen otros mandamientos que no está en la Biblia. ¿En dónde lo tienen? Aquí, en este libro. Se llama catecismo. Porque es otro, pues hermano. Porque es otro. Por eso no está aquí, en la Biblia. No se encuentra. Es otro, 10 mandamientos. O sea, otra ley diferente a la ley que Dios le dio. Pero ellos dicen que tienen la ley de Dios. Aquí está, lo tienen en el catecismo, pero en la Biblia no lo está. Los 10 mandamientos, según la Iglesia Católica Romana, según el catecismo, dice: primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Muy parecido, ¿verdad? Pero no es igual. Santificarás las fiestas, todas las fiestas. Por ejemplo, el día de ayer, anteayer, el domingo, se ha celebrado el Día de la Madre, que la Iglesia Católica Romana ha puesto el día. Ella ha ordenado, así como guardar el domingo, ha ordenado la Iglesia Católica Romana, también la Iglesia Católica Romana ha ordenado que el segundo domingo de mayo se celebre el Día de la Madre. Entonces, si tú guardas domingo,
obedeces a esa autoridad que está ordenando guardar el domingo. Si tú celebras el Día de la Madre, estás obedeciendo a la autoridad que está ordenando. Esto no lo ordena la Biblia. La Biblia ordena que debemos honrar a nuestros padres, no el segundo domingo de mayo, sino todos los días, mi apreciado hermano. A nuestros padres, a nuestras madres, debemos nosotros honrarlo, obedecerlo, amarlo, respetarlo todos los días. No solamente el segundo domingo de mayo, más bien ese día sirve para que tomen, contraviniendo a las enseñanzas de la Biblia. O sea, es un propósito, una cuestión un motivo para que los varones comiencen a tomar. Y en realidad no se celebra el Día de la Madre. Pero hay iglesias, mis amados hermanos, pero de esto voy a hablar después. Por favor, quiero terminar los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Dice, santificar las fiestas, y ahí se encuentran todas las que ordenó la Iglesia Católica Romana. Acá no aparece guardar el sábado. Consagrar al servicio de Dios el domingo. Ahí está. Conservar al servicio de Dios el domingo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero no está completo el mandamiento. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio, ni mentirás. No consentirás pensamientos de deseos impuros. 9º mandamiento. Y 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Estos mandamientos están en este catecismo. Esto es de la Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos. Y también tenemos otra iglesia que cree en los 10 mandamientos, dice que creen, pero que en realidad ellos tienen su propio mandamiento, y es este de acá. Tengo acá un ejemplar de ellos, un librito chiquito, nomás lo tengo, y se llama, porque la vez pasada lo rompí, porque no son los 10 mandamientos. Esta ley no está aquí en la Biblia, igual que la Iglesia Católica, igual que estos mandamientos, está en el catecismo, pero no está en la Biblia. Así también, esta ley, que es de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, no está en la Biblia. Aquí no está, pero está acá. Vean, la Iglesia Católica está en su catecismo. Los israelitas está acá, en este librito. En la tela que lo ponen, lo cuelgan en su templo. No lo leo porque es un montón. No, es bastante, miren, ve. Con mirar nomás que es bastante, ya significa que no está igual a los 10 mandamientos que he podido dar lectura de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Aquí es bastante, toda la tarde, mis 2 horas de programa me lo pasaría lecturando esto. ¿No es cierto? Quiere decir que esto también está adulterada de los hermanos israelitas, de esos que tienen el pelo largo y la barba y que dicen ahí está la santidad, increíblemente, ¿no? Ahí está. Muy bien, este es de lo que dicen ellos de la ley que dicen que tienen la ley, pero no está en la Biblia. Quiere decir que ellos no tienen la ley. Y hablando de las iglesias evangélicas no tienen ni eso. Las iglesias evangélicas rechazan toda la ley. Increíble. Las iglesias, por eso es la segunda bestia, que parece cordero, pero habla como dragón. Increíble, mis amados hermanos, que me están viendo por televisión. Tengo que decir la verdad, aunque los cielos se vengan abajo. Sé lo que esto significa, lo que estoy diciendo, porque la Iglesia Católica Romana siempre ha sido perseguidora,
y lo vamos a conocer dentro de poco, mi apreciado hermano. Pero tengo que decir la verdad, porque hay gente, católicos, que tienen que salvarse, gente en los israelitas que tienen que salvarse, gente que en las iglesias evangélicas que tienen que salvarse. Los católicos tienen otra ley, los israelitas tienen otra ley, escrito nada menos que por este señor. Se llama Paulino Atascusi Gamonal. Este señor es el que hizo ese librito que te acabo de mostrar, este de acá. Esto es lo que él hizo. Y los hermanos israelitas aceptan lo que él hizo y no aceptan lo que la Biblia dice. Los católicos de la misma manera aceptan lo que está en su catecismo y no aceptan lo que está en la Biblia. Aquí tenemos dos iglesias que tienen dos leyes distintas, diferentes. Pero las iglesias evangélicas, mis amados hermanos, cumpliendo la orden del Señor de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que parece cordero, pero que en realidad habla como dragón y no es cordero, segunda bestia rechaza. ¿Qué hace con la ley de Dios? Rechaza toda la ley de Dios. Increíble. Cuando éramos mundanos, pensábamos que la ley de Dios se debe obedecer los 10 mandamientos. Al menos con esa idea hemos crecido. Y cuando hemos caído, por desgracia, en los metodistas, en los bautistas, o en los pentecostales, o en los mormones, en los testigos de Jehová, en los movimientos misioneros mundial, Alianza Cristiana, en los pentecostales, en los adventistas, etcétera, etcétera, mis amados hermanos, se rechaza la ley de Dios. Te cambiaron el pensamiento. Antes tú entraste a la iglesia con la idea de guardar los 10 mandamientos. Cuando ingresaste a la iglesia, esa iglesia que parece cordero pero que no lo es, te enseñó a rechazar los 10 mandamientos. Increíble, mi apreciado hermano, la ley de Dios. Por eso es que ellos sí han celebrado el Día de la Madre. Increíble, increíble que las iglesias evangélicas estén celebrando el Día de la Madre. Por ejemplo, tenemos ahí la iglesia, la Hermosa, celebrando el Día de la Madre. Navidad también lo celebran. Para ellos es igual. Son católicos, no son evangélicos. Parecen corderos, pero cuando hablan como dragón. Cuando el pastor sube al púlpito, ahí va a hablar. ¿Quién va a hablar? El dragón. Parece cordero, bien al saco, a la corbata, parece cordero. Y tú te equivocas, pero la Biblia no se equivoca. Y dice que es cordero. Señor, vamos a pasar algunas fotos que tenemos de algunas iglesias evangélicas celebrando, Señor, lo que no ordena la Biblia. La Biblia ordena que a la madre y a nuestros padres debemos amarlo, quererlo, obedecerlo, respetarlo todos los días de su vida y todos los días de nuestra vida, pero no un solo día. Vamos a ver las fotografías que tenemos de cada uno de ellas. Ahí está. Ese es de la iglesia La Hermosa. Ahí lo tienen ustedes. Ahí están los globos, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. La iglesia Emmanuel, perdón. La iglesia de Emmanuel, celebrando el Día de la Madre. ¿Qué es lo que están haciendo? Obedeciendo la orden dada por la Iglesia Católica Romana y desobedeciendo lo que la Biblia no ordena. Si no está en la Biblia, no lo ordena, hermano. No puedes realizar, no puedes hacer lo que la Biblia no ordena. Ahí tenemos otra iglesia, la iglesia en Manantay. No sabemos qué iglesia, debe ser alguna iglesia pentecostal, celebrando también el Día de la Madre. Ahí lo tenemos. Incluso hay globos,
hay pancartas, etcétera, etcétera, increíble, igual que los católicos. Pasamos a algún otro, ahí lo tenemos, a la iglesia pentecostal, la Hermosa. Esta es la iglesia pentecostal, la Hermosa. Y acá, cerca a la entrada a Pucallpa, ¿no? Ahí lo tenemos. Esa es la iglesia pentecostal, la Hermosa, celebrando la Navidad, con representaciones teatral, me parece, una representación teatral. O sea, el lugar del púlpito ya es un lugar para hacer teatro, para hacer acciones escénicas, en fin, ya no es un lugar santo, un lugar para predicar la palabra de Dios, sino también para hacer teatro, danzas y presentaciones teatrales, como lo presenta ya la iglesia, la Hermosa está acostumbrada a estos. Si hubiera alguna otra más, ahí tenemos otra iglesia más, la Hermosa mismo, nos dicen la Hermosa mismo, ahí está, mis amados hermanos. Son pruebas que se ven que nuestros hermanos se encuentran totalmente dispersados, confundidos en cumplir las ordenanzas de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, la ley de Dios, que es motivo de nuestro estudio. La ley de Dios, hermanos evangélicos, no hagan caso al pastor, porque el pastor nada es, mis amados hermanos. La ley de Dios es una ley eminentemente moral y espiritual. Tiene su origen en la misma mente de Dios, en la misma naturaleza de Dios. Por esta razón, la ley de Dios es como Dios mismo. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3 al verso 17. Si queremos obedecer la ley de Dios, tenemos que agarrar Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 y verso 17. No es la ley de Dios lo que está en este libro de los israelitas, tampoco es la ley de Dios lo que está en el catecismo. Así Amén. Que no te confundas, mi apreciado hermano. La ley de Dios es una ley divina, es santa, celestial, perfecta, no sobra ni falta, como creyó este señor, y lo agregó un montón de cosas más. Imagínense, la ley de Dios es una ley divina, santa, celestial, perfecta. No sobra ni falta un mandamiento. Es una norma tan incomparable que su perfección mismo indica su divinidad. La ley de Dios es moral, es de conducta, es de comportamiento, es mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Esto es la ley de Dios. La ley de Dios, encontramos una regla perfecta en la ley de Dios que abarca todo el campo de las relaciones de los hombres. Es una regla que no solo define nuestro deber hacia Dios y hacia los hombres en nuestra conducta exterior, sino que se extiende hasta las emociones y pensamientos íntimos del corazón. La sabiduría de los siglos, la ciencia y la filosofía de las escuelas no han logrado descubrir jamás un solo defecto en este código. No existe virtud que allí no se proclame. No existe vicio cobijado aún por las apariencias más dudosas que allí no se prohíba. ¿Quién le dio a Moisés esta preciosa y sabia ley? Dios mismo lo dio escrito con su propio dedo. Si hubo un documento entre los hombres escrito por Dios mismo, eso es la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios están dados por Dios mismo de un modo tan comprensivo, sabio y bueno que demuestra su divino origen y causa la admiración del mundo. Cada uno de los 10 mandamientos están basados en el amor y en la más sana razón, y ambos, es decir, el amor y los 10 mandamientos, se adaptan y se refieren a
y están dadas para toda la raza humana. No tiene límites ni de tiempo ni de espacio, de territorio. Es aplicable para todos los seres humanos del mundo. Es aplicable para todos. No son propios de una sola nación, ni transitorias, como las leyes ceremoniales y civiles de los judíos, que ya pasó. Mis amados hermanos, esto es la ley de Dios que hemos estudiado la semana pasada bastante y seguimos estudiando ahora. También hemos estudiado la ley de Moisés. Hemos visto que existe otra ley, que es la ley de Moisés. La ley de Moisés es una ley que contiene normas, leyes, reglamentos, rituales, ceremoniales para los efectos de culto y ordenanzas sobre sacrificios, holocaustos, fiestas anuales, el nazareato, diezmos, comidas, bebidas, sanciones a los que no cumplen, la ley diente por diente y ojo por ojo, la muerte por apedreamiento, las primicias, las leyes humanitarias, la ley sobre los esclavos, la ley sobre los alimentos limpios e inmundos, la circuncisión, etcétera, y muchas otras normas escritas, Señor, en este libro dado por Moisés. Lo escribió Moisés, no lo escribió Dios a esta ley. Hemos estudiado que existe, aparte de la ley de Dios, la ley de Moisés. Lo escribió Moisés. Lo damos lectura para el conocimiento de usted. En el libro de Deuteronomios, o en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 24, menciona la palabra de Dios de la siguiente manera, que lo escribió Moisés, no Dios. Esa es la diferencia, y hay muchas diferencias, por supuesto, entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Nos damos lectura, gloria al Señor. Amén. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Amén. Muy bien, ahí lo tienes. Y cuando acabó Moisés de escribir los libros de esta ley en un libro, ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Eso se llama la ley de Moisés. Moisés mismo reconoció que él escribió su ley y se llama la ley de Moisés. Los profetas lo conocieron como la ley de Moisés y la de Dios lo conocieron como la ley de Dios y la de Moisés como la ley de Moisés. Jesucristo también lo conoció a esta ley, la ley de Moisés, y la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dijo la ley de Moisés con esa misma palabra, y también habló de la ley de su Padre. Entonces vemos nosotros que hay diferencias. La ley de Moisés no lo escribió Dios, lo escribió Moisés, inspirado por supuesto por Dios, pero lo escribió Moisés y lo escribió en un libro. Y la otra ley no lo escribió Moisés, lo escribió Dios con su propio dedo y lo puso dentro del arca del pacto. Y la ley de Moisés, Moisés ordenó que lo ponga al lado del arca del pacto. Esa es la otra ley. Uno que estaba dentro del arca del pacto, la ley de Dios, y el otro que estaba al lado del arca del pacto, que era la ley de Moisés. Lo damos lectura en el verso 2 del mismo libro de Deuteronomios, 31, 24, el 25, el 26. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Y ponle al lado del arca del pacto. Esa es la ordenanza. Esta ley de Moisés, mi apreciado hermano, terminó.
porque la ley de Moisés era solo una sombra, una figura de un personaje que iba a venir después y que iba a morir en la cruz del Calvario. Amén. Para salvar al hombre. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió, esta ley que es temporal, mientras que la otra ley de Dios es eterna, terminó toda la ley de Moisés. Lo vamos a dar lectura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Le damos lectura según que menciona la palabra de Dios, donde se anula, se abroga la ley de Moisés. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de Moisés y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Gloria al Señor. Queda pues abrogado la ley de Moisés por su ineficacia y debilidad. Fue anulado los mandamientos de Moisés. Quedó abrogado. Por eso en el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 8, dice así. Pero antes, mi apreciado hermano, vamos a dar lectura que a Dios ya no le agradaba la ley de Moisés antes que se anule, ni a Jesús tampoco, porque Él no hizo ningún sacrificio ni ningún holocausto. En este momento entramos a un corte comercial y luego lo vamos a dar lectura cuando retornemos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos haciendo un repaso de la semana pasada, mis amados hermanos, para poder ver el asunto del estudio de la ley. Hasta este momento estamos viendo que existen dos leyes. Uno, la ley de Dios, y otra la ley de Moisés. Una ley que Dios mismo lo escribió con su propio dedo, esa es la ley de Dios, que es para toda la humanidad, para todas las personas. No es propia de una nación, pero la ley de Moisés es una ley temporal. Y aquí estamos viendo el fin de esa ley. Dios ya no quiso esa ley, ya no le gustó esa ley que escribió Moisés, ya no quiso, de tal manera que Dios comenzó a reclamarle, y están escritos mediante los profetas. Por ejemplo, en Isaías, lo damos lectura, al profeta Isaías, ¿qué dijo relacionado a los sacrificios, a los holocaustos que ordenaba Moisés? A Dios le agradaba, a pesar de que todavía no terminaba el antiguo pacto, pero a Dios ya no le interesaba esto. Lo damos lectura, gloria al Señor, libro de Isaías, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Le damos lectura, gloria al Señor. Isaías 1:11 al 17. Gloria a Dios. La palabra escrita dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlo.
cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad de la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahí lo tienes, mi querido hermano. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que a Dios ya no le agradaba los sacrificios y los holocaustos que su siervo Moisés había escrito. Y eso que faltaba todavía un largo periodo de tiempo, pero a Dios ya no le agradaba. Decía que esas lunas nuevas, esas festividades, hollaban su atrio, hollaban, lo malograban. No estaba de acuerdo Dios con esto. Amén. Imagínense, ya Dios no tenía un buen principio sobre estas leyes de la ley de Moisés como cuando al principio lo tuvo. Por eso es que cuando Cristo vino, mi apreciado hermano, ya vino casi para terminar nomás ya los sacrificios, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Él no hizo ningún sacrificio, ningún holocausto, porque eso ya iba a terminar con la muerte de Él. Él no hizo con sus discípulos, no lo practicó esto. Amén. Por eso es que los apóstoles, mi apreciado hermano, eso mismo que dijo Isaías, lo va a decir en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 8 y el versículo 9. Bien claro lo menciona. Lo damos lectura para que usted mismo lo vea. Hermanos israelitas que nos están viendo por este canal, ten presente lo de Isaías, cómo coordina exactamente con lo de Hebreos capítulo 10. Isaías dice que ya no le agradaba, pero Dios dice mediante su siervo que no le agradaba. Le vamos a dar lectura, gloria al Señor. Hebreos 10, 8 y 9, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de Moisés. Amén. Muy bien, ahí está, versículo 8. Imagínate lo que dice, igualito lo que dijo Isaías. Dice acá, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos. Hermano, estás haciendo por gusto, hermano israelita. Y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Ve? No quiso. Dios Padre ya no quería. El Dios Hijo le está diciendo eso a su Padre. Sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley de Moisés. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Es que la ley de Moisés iba a terminar. Lo damos lectura ahora el verso 9. ¿Qué es lo que dice? Completa la idea. Amén. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Gloria a Dios. Y el 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, el antiguo pacto, y para establecer este último. ¿Cuál es este último? El nuevo pacto. Así es, mi apreciado hermano. Miren, en el verso 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. En el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Quítalo primero para establecer este último. Si tenemos en otra versión, porque estamos solo ya repasando lo que hemos estudiado las semanas pasadas, para entrar luego a nuestro estudio propiamente dicho, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. Hebreos 10:9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad.
anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano. Por eso, bien claro menciona, la ley de Moisés fue anulado el año 31. Y la iglesia primitiva ya no realizó, Señor, holocaustos. Y aquí va nuestro estudio para ahora. Pero antes, mi apreciado hermano, vamos a ver que aquí se anula la ley de Moisés, pero la ley de Dios no. La ley de Dios es eterno. Vamos a lecturarlo, o sea, los 10 mandamientos es eterno. Aquí vemos la anulación de la ley de Moisés, pero la ley de Dios es eterno. Salmo 111, verso 7 y verso 8. Lo damos lectura, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. La ley de Dios es eterna. La ley de Moisés ya estamos viendo, se anula, se acaba. Mientras que la ley de Dios, no confundir. Nuestros hermanos evangélicos toman las dos cosas al mismo tiempo. La ley de Dios junto con la ley de Moisés lo hace uno solo, lo cual no es así. Hay dos leyes distintas, uno eterno y otro temporal. Uno escrito por Dios mismo y el otro escrito por Moisés. Uno puesto dentro del arca y el otro puesto al lado del arca. Por lo tanto, mi apreciado hermano, y uno es eterno y el otro fue temporal y terminó, como ya le hemos dado lectura. Todo esto lo hemos estudiado la semana pasada. El verso 7 de Salmo 111 dice: la obra de tus manos, y la ley de Dios es una obra de su mano. Es la obra que Dios lo hizo con su propio dedo. Labró 2 tablas de piedra. La Biblia dice que las tablas de piedra es obra de Dios, ¿no? Es obra de Dios. Por lo tanto, Dios mismo lo hizo. Ahí lo tienes. Y lo escribió Dios mismo. Por eso, esa obra que Dios mismo lo hizo, que Dios hace, es eterna. Verso 7 de Salmo 111 dice: la obra de tus manos son verdad y juicios. Fieles son tus mandamientos. ¿Cuántos son? 10. El verso 8 dice: afirmados eternamente y para siempre. Están bien afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Hechos en verdad y en rectitud. Y ahí tenemos la ley de Dios, que es para siempre, eternamente, mis amados hermanos. Entonces, uno es eterno y el otro es temporal. Pero ¿qué ocurrió, mi apreciado hermano, cuando ya empezó el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo empieza el nuevo pacto. Ya vamos a estudiar posteriormente qué cosa es el antiguo pacto y con quiénes fueron, y qué cosa es el nuevo pacto y con quiénes lo hizo. Pero ya habíamos empezado, murió Jesús el año 31, se establece la iglesia primitiva, dirigida por los apóstoles. La Biblia dice que debemos creer en los apóstoles y en los profetas y en nadie más. Por eso es que los pastores no figuran en esa relación, mis amados hermanos, por esa razón. Pero en esa iglesia primitiva, en donde ya se había anulado la ley de Moisés, muchos de nuestros hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, comenzaron a tener todavía en su mente a querer obedecer la ley de Moisés. Y comenzaron a decir lo siguiente: hoy en nuestro tiempo hay fariseos, a pesar de que fue anulado, hay fariseos que quieren seguir
que se siga cumpliendo la ley de Moisés. Y eso no solo ocurrió ahora, en nuestro tiempo ocurre, sino que ocurrió al inicio mismo de la era evangélica. Pero como decíamos, como era el inicio, mis amados hermanos, todavía se puede entender que todavía no podían comprender bien, porque habían pasado de una forma a otra forma, y podían todavía estar pues confusos. Pero 2000 años después, hay fariseos que quieren todavía obedecer y guardar la ley de Moisés. ¿Qué cosa es fariseo? Se llama fariseo a un grupo de religiosos judíos estrictos en cuanto a la observancia de la ley de Moisés. Esos eran los fariseos, que la ley de Moisés y se mataban por la ley de Moisés y otros ritos y costumbres judíos. Por eso, mis apreciados hermanos, no podían entender que ya estábamos en otro tiempo, ya estábamos en un nuevo pacto y que la ley de Moisés ya había sido anulada. Estos judíos se habían convertido al cristianismo, pero estaban en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, y pertenecían a los fariseos, ¿no? Por eso es que decimos que hoy en día, ahora también, los fariseos modernos de ahora enseñan a que se siga guardando la ley de Moisés. Todavía no han entendido, mi apreciado hermano, no han comprendido que la ley de Moisés ya terminó, ya fue anulado, abolido, caducado, abrogado. Todo su sistema ceremonial, el sistema de los sacerdotes, todo su sistema con el diezmo también fue anulado. Por eso es que no hay diezmo ya ahora en el nuevo pacto. Nadie pidió diezmo en el nuevo pacto, no existe. Pero los pastores siguen pidiendo el diezmo, valiéndose de versículos que se habla acerca del diezmo del antiguo pacto. Mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a dar lectura. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 1? Libro de los Hechos. Ahí vamos a ver cómo algunos fariseos querían guardar la ley de Moisés y pertenecían al grupo de nuestros hermanos que estaban en la iglesia apostólica en Antioquía. Este hecho ocurre en Antioquía y dice así el primer versículo. ¿Qué pasa con estos fariseos que ya se habían convertido al cristianismo, pero que todavía en su mente todavía seguía ese asunto de la ley de Moisés? No podían entender todavía que ya había terminado. ¿Qué es lo que dicen? Le damos lectura al primer versículo. Gloria al Señor. Amén. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. ¿Ve? Ya estábamos en el nuevo pacto. Ya en el libro de los Hebreos decía que a Dios ya no le gustaba ni sacrificios ni holocaustos. Ya Jesús había dicho, había venido y había dicho: quítalo primero para establecer otro. Este otro no te agradó, sacrificios ni holocaustos no te agradaron. Pero estos fariseos, al inicio de la era evangélica, estos hermanos fariseos que se habían convertido al cristianismo, no podían comprender que la ley de Moisés, que por tantos años, 4000 años, se habían llevado a cabo los sacrificios y los holocaustos y todos los ritos que ordenaba Moisés, no podía entender que Dios ya lo había quitado. Por eso es que cuando estos hermanos que estaban en la iglesia en Antioquía viajaron a Judea y probablemente ahí discutieron con los judíos, pero estos señores judíos les mostraron que deberían de seguir guardando la ley de Moisés, ¿no?
Y la ley de Moisés, por eso es que ellos dicen, cuando regresan, dicen lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea, cuando regresaron, enseñaban a los hermanos, diciendo: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿No les da alguna idea de que cómo estos hermanos al inicio de la era evangélica decían esto: si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos? Pero como nosotros ya hemos estudiado la anulación de la ley de Moisés, mis amados hermanos, nos damos cuenta que estos hermanos estaban totalmente perdidos. Y verdaderamente, cuando estamos en una doctrina equivocada, no nos vamos a salvar. En ese sentido tenían razón. No se van a salvar si no se circuncidan y si no guardan la ley de Moisés. Pero sería cierto si verdaderamente no se hubiera anulado la ley de Moisés. Pero en este caso se convierte más bien en un veneno mortífero la doctrina falsa, verdadera, que fue antes, pero en otro tiempo. Y en nuestro tiempo ya no es una doctrina verdadera, porque fue anulada, se convierte en un veneno mortífero. Hoy en día, nuestros hermanos israelitas, tal estos fariseos hermanos de antaño, dicen lo mismo, que tenemos que guardar la ley de Moisés. Es por eso que hacen sacrificios, holocaustos, lunas nuevas, festividades, etcétera y etcétera. Toda la ley de Moisés, increíblemente cómo se vuelve a cumplir, uno al inicio de la era evangélica y otro al final de la era evangélica. Estamos viviendo en el tiempo del fin, pero este hombrecito vino con la idea de que se debe de hacer la ley de Moisés. Debemos de guardar, cual fariseos de estos hermanos que estoy dando lectura, cual estos fariseos, este hermano que se llama Paulino Atascusi Gamonal, mi apreciado hermano, enseñó que se debe guardar la ley de Moisés. Increíblemente. Por eso, este es un ejemplo para que ustedes puedan ver que está mal, mis amados hermanos israelitas que nos están viendo. Si esto estuviera correcto con lo que están diciendo el versículo 1, no hubiera ocurrido lo que dice el versículo 2. Lo damos lectura entonces ahora, el versículo 2. ¿Qué ocurrió? Para bien de la iglesia primitiva, ahí estaba nada menos que nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, el verdadero siervo de Dios, y también estaba Bernabé, un versado en las Escrituras, un poderoso en las Escrituras. Estuvo en Antioquía, había llegado de visita, y estos señores, sin darse cuenta, estaban enseñando. ¿Y qué ocurrió? Hubo problemas, lógicamente, para que ustedes se den cuenta que sí se puede discutir, sí se puede defender la verdad como lo defendieron el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Qué es lo que dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. Muy bien. ¿Qué ocurrió frente a la enseñanza de estos hermanos fariseos que se habían convertido al cristianismo y que decían que se deben circuncidar y debemos de guardar la ley de Moisés? Entonces, felizmente, como vuelvo a repetir, ahí estaba nuestro hermano Pablo y estaba Bernabé. Lógicamente iba a ocurrir un choque ahí, un choque, una discusión, una contienda, una pelea verbal. Y esto es lo que ocurrió. Y defendieron la verdad. Por eso Dios necesita hombres y mujeres también ahora, mis amados hermanos, que defienden la verdad, aunque los cielos se vengan abajo.
Y el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con cuál ellos? Con estos fariseos que habían venido de Judea y que eran de la iglesia de Antioquía, que se habían convertido y que comenzaron a enseñar a nuestros hermanos de la iglesia apostólica a circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, de lo contrario no van a ser salvos. Igualito que los israelitas ahora en nuestro tiempo, exactamente igual. Y ahí lo tienen. ¿Qué ocurrió? Una discusión. ¿Es malo discutir? ¿Es malo defender la verdad? Aquí está el apóstol Pablo. En todo caso, estaría mal el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no estaba mal esta discusión. Aquí lo tienes, hermano. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de estos fariseos, a los apóstoles y ancianos para tratar este asunto. Interesante se vuelve esto. Lo vamos a ver después del corte comercial. Por lo tanto, nos vamos a un corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos haciendo un repaso, mi apreciado hermano, aunque ya hemos agarrado el asunto de la ley de Moisés, que fue anulado, pero que habían hermanos en la iglesia primitiva que eran fariseos, que se habían convertido al cristianismo y que ya no hacían nada de la ley de Moisés, pero que un momento a otro comenzaron ellos a enseñar, porque habían ido a Judea y ahí le lavaron el cerebro probablemente, y volvieron y comenzaron a enseñar diciendo que si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos. La ley de Moisés quedó totalmente claro que fue anulado, pero la ley de Dios es una ley eterna, no se cambia. La ley de Dios quiere decir que es eterna porque es la mente de Dios mismo. La ley de Dios, ya hemos mencionado, que se funda o aparece en la misma naturaleza de Dios, sale de la misma mente de Dios, de tal manera que nosotros viendo la ley podemos ver a Dios mismo. Y cuando te hablo de Dios, mi apreciado hermano, te estoy hablando de Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. No puede haber una ley del Espíritu Santo, una ley de Cristo, no puede haber una ley del Padre. Cuando se dice la ley de Dios, se dice la ley de Dios de los tres. Eso es la ley de Dios. ¿Quiénes son Dios? Dios es Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. No puede haber que haya una ley de Dios Padre, una ley del Dios Hijo y una ley de Dios Espíritu Santo. Es lo mismo, mis amados hermanos. Por eso que los apóstoles, vuelvo a repetir, que la ley de Dios, o sea de los tres, es eterno. Por eso es que los apóstoles supieron diferenciar entre la ley de Dios con la ley de Moisés, lo cual no pueden hacer esa diferencia nuestros hermanos evangélicos. Increíble, pero si está bien claro. Uno es el ritual ceremonial de sacrificios, de holocaustos, de ordenanzas de culto, pero la ley de Dios es espiritual y de conducta. Entonces, esta ley de Dios es diferente a la otra. La ley de Dios no te habla de sacrificios, no te habla de holocaustos, no te habla de diezmos, no te habla de ofrendas, no te habla nada de eso. La ley de Dios te habla de no matar, de no cometer adulterio, de no robar, etcétera y etcétera. Y las otras cosas que Dios lo menciona. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, de estos dos depende toda la ley y los profetas. De estos dos depende, amar a Dios y amar al prójimo.
la ley de Dios es amor, está fundado en el amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amados hermanos, por eso es que los apóstoles, hablando de la ley de Dios, decían lo siguiente. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 12. ¿Qué habló Pablo acerca de la ley de Dios? La ley de Dios no es diferente a la ley del Hijo Hombre que viene a la tierra, o sea, de Jesús. No hay una ley del Hijo Hombre de que nació de María, no, sino del Dios que estaba en esa carne oculto. Ese es el Dios Hijo. ¿Qué dijo Pablo, Romanos 7:12, acerca de la ley de Dios? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Eso era el conocimiento, la percepción que tenían los apóstoles de la ley de Dios. El apóstol Pablo dijo, de manera que la ley a la verdad es santa, es justa y es buena. ¿Puede ahora, siendo santa, justa y buena, ser anulado? Imposible. No matar puede ser anulado. No cometer adulterio puede ser anulado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, podrá ser anulado. No robarás, podrá ser anulado. O cualquier otro mandamiento de los 10 puede ser anulado. De ninguna manera. Por eso hemos dicho, viendo la ley de Dios, vemos que verdaderamente a Dios mismo, la ley es santa, justa y buena. Y Dios es santo, justo y bueno también. Amén. Por eso, mi apreciado hermano, viendo la ley, vemos al autor de la ley. Y en la ley de Dios no hay nada malo para que sea anulada en la cruz del Calvario. La que fue anulada, ya estamos viendo, es la ley de Moisés. En la ley de Moisés estamos viendo a Pablo en Hechos 15, que hemos estado lecturando al inicio, una discusión y una contienda, no por la anulación de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, sino porque ellos querían retomar de nuevamente los fariseos que habían salido del cristianismo, que diciendo que si no guardan la ley de Moisés y no se circuncidan no van a ser salvos, ¿no es cierto? Entonces hay una distancia, hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Por favor, hermanos evangélicos, traten ustedes de entender esto. Mientras que aquí hay una contienda por desechar la ley, porque aquí vemos que Pablo no estaba de acuerdo con la ley de Moisés. Por eso la pelea con estos hermanos fariseos que decían, si no guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos. Si estuvieran de acuerdo, no hubiera discusión. Pero acá hay una discusión, una pelea, un asunto de defender la verdad. Pero cuando se trata de la ley de Dios, el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:12, a la verdad, la ley es santa, justa y buena. Acá no hay discusión. Este se refiere a la ley de Dios, mientras que la de Hechos se refiere a la ley de Moisés. Muy bien, vamos a dar otra lectura, el mismo Romano mismo, capítulo 7, verso 16, que es lo que nos dice, para nuestros hermanos evangélicos que nos están viendo y puedan entender esos versículos. ¿Qué nos dice el verso 16 ahora? Amén. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Ahí está. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo de que la ley es buena. Entonces aquí vemos nosotros al apóstol Pablo aprobando la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Mientras que los hermanos evangélicos rechazan los 10 mandamientos. Es increíble. Amén. Ellos no creen en la Biblia. Nuestros hermanos evangélicos no creen en los apóstoles, creen en los pastores, justamente en quienes no deben de creer.
Y creo que ayer, anteayer o la semana pasada te hemos demostrado por qué no se debe creer en los pastores, mis amados hermanos, porque no está dentro de la relación que ordena el apóstol Pablo, ni en la relación que ordena Jesucristo. No se encuentra, porque los pastores iban a llevar casualmente a lo que están ahora, pues, rechazando la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Amén. Mientras que yo les sugiero a ellos que obedezcan, no al pastor, sino al apóstol Pablo y a los profetas. El apóstol Pablo dice que verdaderamente la ley es santa, justa y buena. En 7:12 de Romanos, 7:16 menciona que Y si lo que no quiero. y lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ellos creían en la ley de Dios, tienen buena aceptación, buen concepto de la ley de Dios, y no como el hermano evangélico, que cuando se habla de la ley hasta se tapan los oídos o se corren. Increíble, como que si fuera algo malo. Pero sin embargo les enseñan a no matar, a no hurtar, a no cometer adulterio. Es eso mismo que te estamos enseñando, mi apreciado hermano. Eso mismo es. Se llama los 10 mandamientos o se llama la ley de Dios. Vamos a dar lectura en Romanos también 7:22. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 7:22? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Ahí está. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mientras que nuestros hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová no se deleitan. No se deleitan en esta sabiduría de Dios, que Dios dejó esta ley. Y dicen que es para los judíos. Por eso les digo, solo el no matar es solo para los judíos. ¿Acaso Dios no es Dios también de los gentiles? Amén. Quizás muchos hermanos no habrán escuchado este versículo, que nuevamente le vamos a dar lectura para que ustedes conozcan. Romanos capítulo 3, en el capítulo 3 del libro de Romanos 29. se encuentra este versículo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. Ahí está. ¿Dios acaso es Dios solo de los judíos? Los 10 mandamientos es para los judíos. Para los gentiles no. No, los gentiles no. Cuando no eran cristianos, no aceptaban esto. Por eso se matan, pues. ¿No? Ahora, ¿no es Dios también de los gentiles? ¿Es Dios solo Dios de los judíos? Para que digamos que esta ley es para los judíos nomás, y esta ley, y no sé qué será para los gentiles. No hay nada. Señor, es para los gentiles también. ¿No matar, acaso no es bueno para los gentiles? ¿Acaso es solo para los judíos? ¿No cometerás adulterio es solo para los judíos? ¿No tener dioses ajenos solo para los judíos? ¿Los gentiles pueden hacerlo? No, mi hermano, es también para los gentiles, porque Dios es Dios también de los gentiles. Y para los gentiles Dios no ordena que le deben adorarle a Él de otra manera que los judíos. No hay dos formas de adoración, hay una sola forma. Romanos 3:31, lo damos lectura. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles relacionados a la ley de Dios? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? La fe no anula la ley. Amén. Cristo, que es la fe, no anula la ley. Amén. La gracia no anula la ley. Cristo, que es la gracia y la fe,
no anula la ley. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ratificamos la ley, establecemos nuevamente la ley de Dios. La ley de Dios, eso es lo que tuvieron ellos. Vamos a ver Santiago, otro apóstol. ¿Qué es lo que nos dice en el capítulo 1 de Santiago, en versículo 25? ¿Qué es lo que nos habla Santiago relacionado a la ley de Dios? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Muy bien. El que mira perfectamente en la ley de la libertad, gloria al Señor. Él lo llama a esta ley de Dios, a la ley de los 10 mandamientos, le pone un nombre, de la libertad. La ley verdaderamente es el camino hacia la libertad y hacia la verdadera felicidad. Si el hombre no hubiera violado la ley de Dios, mi apreciado hermano, no estaríamos muriendo y sufriendo ahora. El hecho de que es libertad la ley de Dios, lo menciona el apóstol Santiago. La ley de Dios es libertad. Lo menciona en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago mismo, vamos a dar lectura, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Muy bien, mi amado hermano, dice bien claro, el que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. ¿De qué está hablando? De los 10 mandamientos. Esos mandamientos son de la ley de Dios. Y está hablando él porque verdaderamente la ley de Dios nunca fue anulado. La ley de Dios permanece para siempre. La que fue anulada es la ley de Moisés. La ley de Dios permanece para siempre. El que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. Es una manera de decirte que también ha dicho no robarás, que también ha dicho no cometerás adulterio, que también ha dicho esto y esto y esto y esto y esto. 10 mandamientos. Luego dice, así hablad y así haced. Así habla, así predica, porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, por esta ley de la libertad. Mis amados hermanos, lo dijo el apóstol Santiago, bien claro lo dice el versículo, ¿no es cierto? Entonces, no he querido yo enfatizar ya sobre el caso de la ley de Dios, porque ya lo hemos visto la semana pasada, pero estoy tratando de hacerles entender a nuestros hermanos israelitas cómo después de haber sido anulado la ley de Moisés, apareció estos hermanos judíos que decían que ustedes, si no se circuncidan, no van a poder guardar la ley de Moisés, no se van a salvar. Y felizmente que ahí estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. ¿Se puede discutir la palabra? Sí, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Si no se pudiera discutir, entonces ¿por qué Pablo discutió? ¿Por qué Jesús agarró látigo? Porque es defendiendo la palabra de Dios, la verdad, se puede hacer lo que sea para defender lo que Dios ordena. Así está escrito, mi apreciado hermano. Entonces, el mismo hecho
de que el apóstol Pablo salió en contra de la idea, de la enseñanza de estos judíos cristianos que se habían convertido, demuestra que ellos no estaban de acuerdo con la ley de Moisés. Así que cualquier otro versículo que pueda sacar no puede ir en contra de lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. No puede ir en contra. Aquí está bien claro. El apóstol Pablo no estaba de acuerdo con la enseñanza de estos fariseos que habían entrado a la iglesia. El apóstol Pablo representa a la iglesia primitiva. Quiere decir que la iglesia primitiva no guardaba la ley de Moisés, pero sí guardaba la ley de Dios. Por eso todos estos textos bíblicos que hemos hablado. Luego dice las Escrituras en el versículo 2 que viendo la discusión que era tan fuerte, entonces decidieron pasar esto en manos de los apóstoles a la sede central en Jerusalén, para que lo vean los apóstoles, todos los apóstoles, y Pablo mismo. Y en su viaje viajaron ellos allá a Jerusalén. ¿Y qué ocurrió en Jerusalén? En el versículo 5 lo damos lectura. ¿Qué es lo que ocurre? Estos hermanos judíos continúan con su parecer de guardar la ley de Moisés, insisten en la reunión. ¿Qué es lo que ocurre? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Muy bien, ahí está, mi amado hermano. ¿Qué es lo que dicen en la reunión ya oficial en la sede central? Se levantan, insisten en decir que si ustedes no guardan la ley de Moisés y no se circuncidan, no van a ser salvos. Pero antes de leer el versículo 24, quiero que se lecture donde Pedro habla, donde el apóstol Pedro se levanta después de esta situación del versículo 5. Y el apóstol Pedro les va a decir lo siguiente. Pero antes que le den lectura, el versículo 5, insisten ellos en hablar que si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos. Esa es su manera de pensar de ellos. Entonces se va a levantar el apóstol Pedro, gloria al Señor. Y el apóstol Pedro va a comenzar a decir: queridos hermanos, ¿por qué tentáis al Señor, queriendo que se obedezca una ley que ni nuestros padres han podido ni nosotros hemos podido llevar? Lo damos lectura a ese versículo, gloria al Señor. Amén. Lo damos lectura, gloria al Señor. Hechos 15, 7 y el 10. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Amén. Gloria a Dios. Con esa autoridad, amén, que tienen los apóstoles, amén, gloria a Dios, se levantó Pedro, amén, y les dijo: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué le tientan? amén, Tratando de poner sobre su yugo, sobre sus hombros del pueblo de Dios, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Con eso están diciendo a ellos: ustedes están equivocados y nosotros no aceptamos. Está mal su interpretación. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. El apóstol Pedro, perdón. Esto es lo que ocurre, y el versículo 24 terminan redactando una carta
y diciendo lo siguiente: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, Amén. ya decidieron los apóstoles. Que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, ya no hay Amén. discusión. Gloria a Dios. Acá se hace como debe de ser, los apóstoles ordenaron. Que han salido, algunos de nosotros que han salido, a los cuales no dimos orden, inquietándoles con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley de Moisés. Ya no hay nada que hacer, ellos no están de acuerdo. Pedro, y mandaron una carta. Gloria al Señor. Hermano israelita, retoma el asunto de la circuncisión, retome el asunto de la ley de Moisés, de lo que es sacrificios, holocaustos, lunas nuevas, festividades. Señor, todo eso ha sido anulado. Aquí está bien claro que los apóstoles no aceptaron, la iglesia primitiva no aceptó, mi apreciado hermano. La hora nos ganó, mi apreciado hermano. Jehová Dios le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.